Imagina esta escena por un segundo. Un candidato entra a una sala de juntas, ¿ok? Su currículum es, bueno, impecable. Ajá, el típico perfil que parece perfecto en papel. Exacto. Tiene una gramática inglesa sin un solo error, un vocabulario que parece sacado de un diccionario académico. Y me vas a decir que no le dan el puesto. A los 10 minutos de entrevista, el reclutador ya decidió que lo va a descartar. Así de rápido. Uf, es un fenómeno súper común. Lo vemos constantemente en el mundo corporativo actual. ¿Pero por qué pasa esto? O sea, si el nivel de inglés es perfecto. Bueno, porque cuando un profesional se enfrenta a una entrevista en una lengua que no es la suya, entra en modo supervivencia. El instinto lo empuja a memorizar listas interminables de palabras complejas. Claro, como que asumen que el objetivo es deslumbrar al otro con erudición. 100%. Se enfocan en impresionar, cuando en realidad la empresa está evaluando algo mucho más instintivo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Sencillamente la capacidad de transmitir madurez. Quieren ver estabilidad bajo presión, no si te sabes una palabra súper rebuscada. Y es precisamente por eso que la inmersión profunda de hoy me parece tan reveladora. Totalmente. El material que tenemos hoy es oro puro. Vamos a estar analizando un documento fascinante de Daniel Duque, que se titula 10 expresiones clave. Pero a ver, hay que aclarar algo importante desde ya. Sí, nuestra misión hoy no es dar una simple clase de pronunciación de inglés, para nada. Exacto, no estamos aquí para corregir vocales. Queremos decodificar la psicología táctica que hay detrás de estas frases. O sea, desentrainar por qué ciertas combinaciones de palabras logran, digamos, hackear la percepción de un reclutador. Es que el planteamiento de Duque es brillante, porque reenfoca toda la energía del candidato hacia donde de verdad importa. Generando confianza inmediata, ¿no? Y otorgando una ventaja competitiva real. Así es. Para quienes nos escuchan hoy, ya sea que busquen cambiar de carrera o solo estar preparados, el verdadero obstáculo en esa sala no es conjugar un verbo a la perfección. Claro, el reto es proyectar seguridad, autonomía y visión. Un profesional puede tener un dominio técnico extraordinario, de verdad, pero si sus respuestas suenan, no sé, robóticas o titubeantes. El peso de su experiencia se diluye por completo. Nadie le presta atención al currículum. Exactamente. La forma mata al fondo en esos casos. A ver, vamos a desempacar esto porque me parece súper interesante. Empecemos con la primera categoría, que se enfoca en la autonomía y en cómo sobrevivir el entorno laboral. El punto es vital. Todo empleador necesita saber si vas a sobrevivir los primeros meses. Claro, hay que ponerse en los zapatos del que está del otro lado de la mesa. Todo gerente tiene un miedo primordial, como un terror secreto cuando entrevista a alguien. Uf, el desgaste. El famoso desgaste. Exacto. Se preguntan, ¿esta persona va a sobrevivir sin que le tenga que explicar cada pequeño detalle 5 veces? Sí, el micromanagement o la microgestión es el terror de cualquier líder de equipo. Porque les consume el recurso más escaso, que es el tiempo. Y ahí entra la primera expresión de Duque. I am a quick learner. Aprendo rápido. Lo fascinante aquí es por qué esta frase es tan valorada en países de habla inglesa. A ver, cuéntame un poco de eso. Demuestra una actitud positiva, sí, pero sobre todo envía un mensaje codificado. Promete aliviar la carga de trabajo del gerente. Es una declaración de independencia. Pero lo que más me gustó del documento es que no se queda en la teoría. Da un consejo visual súper específico. Ah, el de la esponja. Ese mero. Sugiere imaginar a un estudiante que absorbe información como una esponja. Y luego te da una tarea casi física. La práctica en voz alta. Sí, repetir la frase en voz alta 3 veces antes de dormir durante toda una semana antes de la entrevista. O sea, siento que esto roza el entrenamiento deportivo. Bueno, es que la mecánica es idéntica a la del entrenamiento deportivo. No hay diferencia para el cerebro. ¿Cómo así? Cuando entras en estrés agudo, como en una entrevista importante, las vías neuronales del lenguaje abstracto como que se bloquean. Claro, te quedas en blanco. Es una respuesta biológica. Exacto. Entonces la repetición física construye memoria muscular en las cuerdas vocales. Así la frase sale sola aunque tu cortisol esté por las nubes. Rompes esa barrera entre la teoría y la práctica. Pero bueno, hablando del cortisol, la autonomía no sirve de mucho si el candidato colapsa en la primera crisis. Totalmente. Si se cae el servidor o un cliente grita y tú te congelas, de nada sirve aprender rápido. Y ahí es donde entra la segunda frase del documento.
I work well under pressure. Trabajo bien bajo presión. Una frase clásica. Pero aquí me voy a poner el sombrero de abogada del diablo un momento. A ver, adelante. Yo me imagino que en una oficina hay un extintor colgado en la pared, ¿ok? Ajá, sigo la idea. Es súper fácil señalarlo y decir, ahí está el extintor, funciona perfecto. Pero cuando de verdad hay fuego en los escritorios, ¿sabes quitarle el seguro? Esa es la verdadera prueba de fuego, literal. Te pregunto esto porque, honestamente, decir trabajo bien bajo presión me suena al cliché corporativo más grande del planeta. Cualquiera puede decir eso. Y tienes toda la razón. Cualquier reclutador experimentado va a poner los ojos en blanco si te quedas solo en esa frase. Es como si, claro, tú y los otros 20 candidatos. Exactamente. Esa es la trampa. Pero Duque lo advierte claramente en el texto. Esta expresión está incompleta por sí sola. Necesita algo que la sostenga, me imagino. Obligatoriamente. Para demostrar verdadera madurez profesional, tiene que ir seguida de un ejemplo real y tangible de la vida del candidato. O sea, demostrar cómo usaste el extintor en tu trabajo anterior. Así es. El consejo es escarbar en tu memoria y encontrar una situación estresante real. Al conectar la frase con ese recuerdo genuino, pasa algo increíble con la voz. ¿Cambia el tono o algo así? Sí, la fisiología cambia. El cerebro revive ese triunfo sobre el estrés. La voz se vuelve un poco más grave, más pausada. Y ya no suena a un guión de internet. Para nada. Esa señal inconsciente es la que el entrevistador lee como verdadera competencia. Fluye de manera natural. ¡Wow! Bueno, una vez que pasamos este filtro de supervivencia y manejo de crisis, la conversación tiene que pivotar, ¿no? Claro. Ya estableciste que no vas a salir corriendo. Ahora hablemos de lo que sabes hacer. Las herramientas concretas que traes a la mesa. Hay que definir el perfil sin rodeos. Y aquí entra la pregunta obligada de toda entrevista. La de las fortalezas. Esa misma. My greatest strength is. Mi mayor fortaleza es, y el texto da 3 opciones muy sólidas. Atención al detalle, habilidades de comunicación y capacidad de resolver problemas. Así es. Attention to detail, communication skills y problem solving ability. Pero el consejo práctico aquí me llamó mucho la atención. El de repetirla frente al espejo. ¿Sí? Suena un poquito a ejercicio de autoayuda, ¿no? Mírate al espejo y di lo genial que eres. Puede sonar así, pero tiene una base psicológica súper fuerte. Se trata de desensibilización. ¿A qué te refieres? Culturalmente, especialmente en Latinoamérica, nos enseñan que hablar de nuestras virtudes es de arrogantes. Uf, sí. Modestia ante todo. Exacto. Entonces, al intentar decir una fortaleza en inglés, hay una fricción cognitiva. La gente desvía la mirada al piso, encoge los hombros. Y la voz se hace chiquita. Totalmente. Practicar frente al espejo fuerza a tu cerebro a sostener la mirada mientras dices algo positivo de ti. Elimina esa fricción. Para que el día de la entrevista suene firme. Me encanta. Pero oye, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque luego el documento habla de la experiencia. Ajá. La frase número 4. I have experience in. Tengo experiencia en. A ver, te pregunto, ¿no es demasiado básica esta frase? Muchos candidatos piensan exactamente eso. Es que si quiero impresionar, siento que debería decir algo como, a lo largo de mi trayectoria he orquestado sinergias multidisciplinarias. No sé, palabras más sofisticadas. Y ese es un error fatal. La simplicidad es poder, y la fuente es súper enfática en esto. ¿Por qué? ¿No quieren ver mi vocabulario avanzado? Piénsalo desde el lado del entrevistador. Están procesando información de 20 personas al día. Si los haces descifrar una oración enredada... Les da fatiga cognitiva. Exacto. Esta frase, I have experience in, es la forma más directa y profesional de presentar tus habilidades. Posiciona tu perfil claramente desde el inicio. O sea, les facilitas la vida. Completamente. Suena mucho más sólida que una explicación larga. Y el consejo aquí es hacer una lista de 5 áreas de experiencia y practicarlas en voz alta. No solo repasarlas en la mente. No, en voz alta. Si automatizas el inicio de la frase, tu cerebro tiene energía libre para pronunciar bien la parte técnica que viene después. Es economía mental pura. Qué buen concepto. Bueno, ya cubrimos las habilidades técnicas, pero hay algo más, ¿no?
Sí, porque las empresas contratan humanos, no robots o máquinas. Claro, pasamos al factor humano y el encaje cultural. Hay que saber si la persona tiene motor propio y si puede convivir en sociedad. Las habilidades técnicas se enseñan, pero si no tienes empuje o no sabes tratar a la gente, es un problema grave. Y para ese motor propio, el documento nos trae la frase I am passionate about. Me apasiona. Esta frase es clave para separar a los que buscan una carrera de los que solo quieren cobrar un cheque a fin de mes. Totalmente. Y los ejemplos del texto son geniales. Ayudar a las personas, la tecnología, la educación. Helping people, technology, education. Pero, otra vez, el consejo físico de Duque me pareció muy curioso. Dice que escribas la frase con tu pasión real en un papel y la dejes en tu escritorio. Para naturalizarla, sí. Pero, ¿por qué hacer un post-it físico? Siento que, si conectamos esto con el panorama general, los entrevistadores buscan interés genuino. Al tenerla en tu escritorio, convives con esa meta. Te la terminas creyendo, digamos. Entrelazas tu identidad. Exacto. Alguien que solo necesita el dinero tiene una vibra muy distinta al que genuinamente le apasiona el tema. Y esa pasión es lo que garantiza que te vas a quedar a largo plazo. Pero a ver, de nada sirve tener mucha pasión si te vas peleando con medio mundo en la oficina, ¿verdad? Uf, el lobo solitario tóxico. Nadie quiere eso. Yo lo veo como el motor de un carro. Puedes tener las piezas más caras del mundo, tus habilidades individuales. Ajá, una máquina perfecta. Pero si no hay aceite que lubrique, esa fricción va a hacer que todo se rompa. Por eso la frase I am a team player es tan vital. Soy una persona que trabaja bien en equipo. Gran analogía la del aceite, por cierto. Gracias. Es que sin importar qué tan bueno seas, si hay fricción, todo explota. Y los empleos modernos requieren colaboración constante. Tienes que respetar opiniones diferentes. Pero me imagino que decir soy un jugador de equipo requiere sustento, igual que lo de trabajar bajo presión. 100%. Y aquí el autor introduce un concepto buenísimo, el ancla emocional. ¿Cómo funciona eso? Tienes que pensar en un proyecto grupal de tu pasado que haya sido un éxito total. Revivir ese sentimiento de triunfo compartido. Ah, y usar esa sensación cuando practicas la frase. Exacto. Al conectar con esa memoria, tu lenguaje corporal y tus microexpresiones se alinean solas. Suenas auténtico, no como un disco rayado. Me vuela la cabeza como todo esto es preparación psicológica, más que gramatical. Es que de eso se trata. Bueno, digamos que ya pasamos el filtro del presente. El candidato es autónomo, tiene experiencia, pasión y no es tóxico. Ya pasaste la primera gran barrera. Pero ahora la entrevista se enfoca en el futuro, en el retorno de inversión que vas a representar para la empresa. Claro, toda contratación es una inversión de riesgo. Quieren saber si te vas a ir a los 3 meses o si eres material a largo plazo. Y aquí tenemos un combo de dos frases increíbles. I'm looking for a long-term opportunity. Estoy buscando una oportunidad a largo plazo. Y la segunda, My goal is to contribute to the company's growth. Mi objetivo es contribuir al crecimiento de la empresa. Estas dos frases alinean tu ambición personal con los intereses corporativos. Demuestran que no solo vienes a sacarles un sueldo, sino a aportar valor real. Pero te cuento algo que me encantó de esta sección. A ver, dime. El truco mental para el nerviosismo. Duque dice que asocies el largo plazo con la imagen de un árbol enorme o una casa de cimientos profundos. Es una maravilla de salvavidas cognitivo. ¿Verdad que sí? Es que bajo presión a veces se te olvida cómo decir long term. Exactamente. El cortisol bloquea las palabras, pero la memoria visual funciona por otra ruta en el cerebro. Así que si ves el árbol en tu mente, te acuerdas de long term. Te saca del apuro inmediatamente. Y además, la frase sobre el crecimiento corporativo, el texto recomienda dividirla. Ah, sí, el consejo de memorización. Dividirla en 2 bloques. My goal is to contribute, por un lado, y to the company's growth, por el otro. Y luego las unes. Es mucho más fácil de procesar así. Sí, te quita mucha carga mental. Bueno, y ahora llegamos a uno de los momentos más temidos. El final de la entrevista, cuando te dicen, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? El famoso cierre. Aquí muchos se congelan. Y la frase sugerida es, Could you tell me more about the role? ¿Podría contarme más sobre el puesto? Una jugada maestra. Pero espera, ¿qué significa todo esto realmente? O sea, si hago preguntas al final, no parece que no investigué nada sobre la empresa. Esto plantea una pregunta importante, y es un miedo muy común. Pero la respuesta es un no rotundo. ¿Por qué?
yo sentiría que quedo como desinformada. Para nada. Hacer preguntas inteligentes demuestra curiosidad genuina, demuestra que te preparaste. O sea, te diferencia de los que solo están ahí sentados pasivamente. Exactamente. Te pone en una posición de poder donde tú también estás evaluando si esa empresa te conviene a ti. Ok, eso tiene mucho sentido. Pero Duque tiene un consejo súper peculiar para esta frase. Ah, el de la sal en la mesa. Es buenísimo. Sí, dice que memorices esta pregunta con la misma naturalidad con la que pedirías la sal en una cena. A ver, hagamos el ejercicio. Vale. Si estoy en una cena relajada, digo, no sé, oye, ¿me pasas la sal? Cero estrés. Estás cómoda, en confianza. Pero si estoy aterrorizada en la entrevista, voy a sonar tipo, y disculpa mi actuación, could you tell me more about the role? Con la respiración entrecortada y los hombros tensos. Exacto. Se nota el terror a kilómetros. Y esa es la clave del consejo. Si logras pedir detalles del puesto con la misma cadencia que cuando pides la sal, proyectas un dominio absoluto. Como si pertenecieras a esa mesa directiva. ¡Qué potente! Así es un cambio de mentalidad brutal. Y bueno, ya para cerrar la entrevista, la gente se levanta, se dan la mano y tenemos la última frase. Thank you for this opportunity. Gracias por esta oportunidad. Suena básico, pero es vital. Es que muchos olvidan este paso final. Y el documento enfatiza que los detalles del final se recuerdan tanto como los del inicio. Totalmente. Hay un concepto psicológico sobre esto. La memoria se queda con el pico emocional y con los últimos segundos de la interacción. Claro, si estuviste genial media hora pero te despides mirando al piso y huyendo por la puerta... Esa es la imagen con la que se queda el reclutador. Inseguridad. Por eso Duque exige la sonrisa y el contacto visual absoluto al decir gracias. El tono importa tanto como las palabras. Si analizamos toda esta metaestrategia, el mensaje general de la fuente es clarísimo. Sí, que la clave no es la memorización mecánica, ¿verdad? Exacto. La confianza real viene de practicar en contextos reales. Grabarte en video, practicar con un amigo, hacer un intercambio de idiomas. Exponer al cerebro a la fricción real, no solo leer teoría. Y esto me lleva a una reflexión final que me gustaría dejarle a nuestra audiencia. Algo un poco más profundo. A ver, suéltalo. Si analizamos todo lo discutido, una entrevista en inglés no es realmente un examen de gramática. Es una actuación de confianza y autoconocimiento. El idioma es solo el vehículo. Exactamente. El verdadero mensaje que estás enviando es, me conozco, sé lo que valgo y sé hacia dónde voy. Uf, qué fuerte. Y la pregunta provocativa para quienes nos escuchan es esta. Si le quitamos el factor del idioma extranjero, incluso en su idioma materno, ¿están comunicando estas fortalezas con esa misma claridad estratégica? Wow, te deja pensando. Porque a veces ni en español sabemos vender nuestro propio perfil con tanta intención. Totalmente. Es un tema de estrategia, no de diccionarios. Me parece un pensamiento fenomenal para cerrar. De verdad esperamos que esta inmersión profunda les haya dado herramientas reales para su próximo gran reto profesional. Practiquen frente al espejo, no lo olviden. Así es. Muchísimas gracias a todos por sintonizar. Nos escuchamos en el próximo análisis. Hasta pronto. Hasta la próxima.